Muy bien, pues muy buenas a todos. Muchas gracias por estar presentes en la presentación de este estudio. Como ya se ha adelantado, se trata de los resultados de una investigación sobre la producción original durante 2023 en dos países de referencia en el mercado del audio bajo demanda, en el mercado del podcast latinoamericano, España y Argentina. No se nos ocurre mejor escenario para presentar estos datos, que se realizan en el marco del Observatorio Nebrija del Español y que han llevado a cabo investigadores tanto de la Universidad de Nebrija como de diferentes universidades argentinas. El objetivo de esta presentación, que vamos a articular en torno a estos 5 puntos y vamos a intentar que se ciña al tiempo marcado, incluso con margen, si lo desean, para alguna pregunta. El objetivo de este estudio, fundamentalmente, y en la línea de lo que se está comentando en más mesas del festival, es ayudar a que la industria del podcast en español comience a disponer de parámetros, de indicadores de referencia que permitan poco a poco evidenciar la dimensión y la pujanza que está adquiriendo y que esos indicadores puedan ser combinados entre diferentes países. Este es el primer año, el estudio se hace por segunda vez en España y por primera vez en Argentina. El objetivo del observatorio es poco a poco ir ampliando el alcance de la investigación. Nos gustaría en próximas ediciones pues, extender la investigación a México y a Colombia, que es el país anfitrión o el país al que se dedica este año el festival, y que poco a poco, insisto, se pueda ir avanzando en el conocimiento de la producción, que es el punto sobre el que se centra este estudio, la producción de los podcasts en español. En último caso, en última instancia, creemos que este tipo de estudios y de referencias permiten que el podcasting en español adquiera o consolide su entidad como una industria creativa cultural diferenciada del resto de las industrias culturales del audiovisual. En el estudio aportamos, en primer lugar, algunos datos de contexto, de marco general, sobre la evolución de la penetración del consumo del podcast en todo el mundo. Según datos de referencia de últimas publicaciones de Intelligence Insider, con referencia con acotación en 2023. Ahora mismo la región latinoamericana es la segunda del mundo que más oyentes en conjunto está sumando, pero los cálculos, las perspectivas hablan de que en 2024 se igualarán las cifras de escucha de audio en los mercados anglosajones y que a partir de 2025 serán los latinoamericanos, el conjunto de la población latinoamericana, la que mayor cuota represente en la industria del audio. Esto fundamentalmente se debe a que la penetración del podcast en algunos países como México, como Brasil, como Argentina, todavía tiene mucho más margen de crecimiento que la que ya se está experimentando en Europa y en Norteamérica. Desde el punto de vista de la producción y según datos de Listen Notes, que también aportamos en el estudio, todos los países del mundo crecieron en la producción en el año coincidiendo con la pandemia, años 2020 y 2021, se observa claramente aquí el pico y también se observa cómo a partir de esa fecha se ha ido ajustando la producción. Se ve claramente cómo México, España y Argentina son los 3 países que lideran el indicador en este campo. Y ya en el caso español, y nos parecía relevante empezar también aportando este dato, en 2023 cayó el consumo de Internet en general, hablando de minutos por persona y día. Sucedió que se dedicó menos tiempo en 2023 a ver la televisión, a leer contenidos digitales, a las redes sociales, a escuchar música, y solo el podcast mantuvo, incluso incrementó en 1 minuto diario la audiencia. Digamos que por reforzar bastantes de las ideas que se están comentando y que todos conocemos con relación a la presencia y a la penetración de este medio en la dieta cotidiana de consumo digital. Se está consolidando ya en el caso español una industria articulada en torno a 5 actores, las plataformas, las divisiones de podcast de las radios, las plataformas de audiolibros, con cada vez mayor presencia de podcast de ficción, los medios de comunicación, que también tienen una creciente apuesta por este producto, y, por supuesto, las productoras. Estos son datos del mapa del ecosistema del audio de la consultora 212, que actualiza cada año.
Su primera edición recogía hasta 400 entidades entre España y América Latina, y en solo un año ese número ha crecido hasta 700. Aquí se ilustran las del caso español. Buenos días a todos. A mí me gustaría también empezar ubicando este estudio universitario con los autores del mismo. Luis Miguel Pedrero Esteban es el investigador principal de la Universidad Nebrija. Estamos también en ese estudio Rebeca Martín Nieto de la Rey Juan Carlos, Eduardo Castillo de la Nebrija y Ana Pérez Escoda de la Nebrija y yo misma, Laura Martínez Otón. El equipo en Argentina está formado por Agustín Espada de la Universidad Nacional de Quilmes, Mariana Bacaro de la Universidad de Buenos Aires y Pablo Fischer de Escucha Podcast. La metodología que hemos utilizado para realizar este estudio es una metodología, la verdad que estamos contentos porque tiene bastante fortaleza. Es el segundo año que la probamos y se ha demostrado que efectivamente se puede extrapolar a otros países, en este caso como Argentina. Hemos analizado los títulos estrenados en las 8 principales plataformas de audio en España y en Argentina durante 2023. Es verdad que siempre se nos pregunta por las escuchas, por la inversión, por la monetización. Son datos que las principales empresas del audio no son públicos, no trascienden, y por eso nosotros nos hemos centrado en analizar la oferta. Hemos combinado plataforma multiformato de música podcast y audiolibros, podcast y radio a la carta, y plataformas que son solo de podcast y productoras tanto multinacionales como locales, lo que da también una idea clara de cómo está ahora mismo el mercado. La muestra y esta metodología que nosotros hemos empleado nos ha permitido hacer un libro de códigos con 25 variables y 20 subvariables para analizar esos 3 grandes bloques que ven ahí, que es la producción, el contenido y la distribución. Entonces, la producción, hemos atendido a los episodios, a la duración, a la productora, por supuesto a la plataforma, los títulos. Desde el contenido hemos analizado temas y los 3 grandes géneros como son el conversacional, el narrativo no ficción y el narrativo de ficción. Y en cuanto a la distribución, sí hemos podido analizar el tipo de publicidad, el tipo de acceso, si hay redes sociales detrás del podcast, si aparece también como video podcast. Y bueno, esto nos ha permitido tener estos resultados que para nosotros son emocionantes porque ya se pueden comparar con la entrega del año anterior, ¿no? De 2022. Bueno, ahí ven que este 2023 hemos identificado 209 estrenos frente a los 263 de 2022. Es un 20% menos. Es verdad que estos son datos cuantitativos, pero la metodología también pasa por lo cualitativo porque necesitamos, ¿no? Traducir un poco esos datos para buscar también las lógicas que haya detrás de esos números. Ahí ven que Podimo es quien lidera ahora mismo este año los estrenos con 70 títulos, 50 tiene Podium, 34 Audible y 25 Sonora. Hemos podido hacer esa comparativa con el año anterior y ahí ven claramente el ejemplo de Sonora, que de alguna manera puede empañar un poquito la muestra, ¿no? En general, la visión general, porque el año de despegue de Sonora fueron 84 los títulos publicados y el año de aterrizaje de Sonora ha bajado a 25, pero la tendencia, vemos que Podimo aumenta el número de estrenos, igual que Podium, y también vemos las diferencias también que hay respecto a Spotify, que también nos dice mucho también un poco de la dinámica, ¿no? de la distribución y de las empresas. Se ve también por porcentajes, podemos verlo por porcentajes, esos estrenos, que nos permite decir que 1 de cada 3 podcasts publicados en estas plataformas lo publica Podimo, Podium Podcast 1 de cada 4 y entre Podimo y Podium 6 de cada 10. También hemos analizado, como les decía, las horas de producción. Estos datos nos permiten hacer variables muy interesantes que se pueden combinar entre sí. Y a veces, ahora vamos a ver efectivamente cómo la lógica no está detrás de los datos. Es decir, ahí ven que efectivamente esos 70 títulos de Podimo al final equivalen a 629 horas. Ocurre lo mismo, es alto las horas de producción que tiene Podium, pero si se dan cuenta, en el
pico de iVoox, 262 horas con 8 títulos, frente a los 34 títulos de Audible, que son aproximadamente esas 260 horas, pues ahí también, ¿no?, se nos da mucha información sobre la duración, el número de episodios, como vamos a ver ahora. ¿Qué ocurre con el número de episodios? Bueno, pues nos encontramos que ha disminuido en 2023 el número de episodios publicados ligeramente. Vemos que sigue liderando el número de episodios Podimo, ¿no? 870, 487 Podium, y vemos ahí también el caso de Audible, que, si recuerdan, salía con 34 títulos y son 469 episodios. Esto quiere decir que no está relacionado el número de títulos con la hora de producción, con el número de episodios, sino que, bueno, pues tenemos que hacer ahora un trabajo de investigación y de reflexión más amplio sobre esto. La duración media de los episodios, bueno, todo el mundo pregunta cuál es la duración ideal de un podcast, no lo sabemos, pero sí sabemos cuál es la duración media. Según este estudio, pues hemos concluido que la duración estimada es de 39 minutos con 8 segundos aproximadamente. Si ven, es ligeramente superior a la duración de 2022. Y volvemos a encontrar aquí, pues, datos interesantes, ¿no?, como los episodios que más duran están en iVoox, seguido de Podium, y luego pues tenemos también Amazon y Podium. En cuanto a temáticas. Sí, en cuanto a temáticas, se mantiene la relevancia o la preferencia de las plataformas. Insistimos en que este es el estudio, o el que el estudio se centra en la producción original de las grandes plataformas. Hay muchos más podcasts publicados, pero nuestro foco se pone aquí por entender que las plataformas lideran, promueven y facilitan en gran medida el descubrimiento y el consumo. Y ya digo, en este contexto, los temas más repetidos en el estudio de 2023 vuelven a ser, igual que el año pasado, los de cultura, educación y sociedad, una categoría amplia en la que está historia, está ciencia, están temas de feminismo. Hay digamos, una amplia gama de temas concentrados en torno a cultura, educación y sociedad, seguidos de los temas de salud, tanto física como mental. Y aquí se incluyen todos estos podcasts de desarrollo personal, de tips, de ayudas para pautas cotidianas, para enfrentarnos o para tomar conciencia con relación a temas muy personales. En el extremo opuesto, los podcasts muy de nicho referidos a deportes, a economía o a niños. Esta es una tendencia que todavía no acaba de terminar en España, frente a otros países europeos donde sí se apuesta por producir contenido para los niños, para convertirlos poco a poco en futuros oyentes, algo muy necesitado para el conjunto de la industria del audio. En este momento, en las plataformas, al menos el año pasado, los títulos infantiles y los títulos, ya digo, de economía, deportes, no fueron o estuvieron en la gama más baja, en el rango más bajo de la producción. Este es uno de los indicadores que nos parece más relevante, el que vemos ahora, para entender, como decía mi compañera Laura, no solo el número, sino también el contenido, lo que hay detrás de los números, ¿no? Desde el punto de vista de los géneros, el año pasado la producción de las plataformas dio preferencia a los podcasts conversacionales frente a los narrativos de no ficción, sobre todo documentales, reportajes, ensayos, etc. Hay una gran explicación, que es el descenso en la producción de Sonora, que es una plataforma cuyo catálogo estaba específicamente orientado a los productos de este género. Vemos también que la tendencia, como se ha explicado, de que el principal operador o el operador con mayor producción, que es Podimo, como ahora veremos en la distribución, sus grandes apuestas están en este género. De modo que el 59%, casi 6 de cada 10 nuevos estrenos, se dedicaron a los podcasts de tertulias, entrevistas, charlas, monólogos. El 26%, 1 de cada 4, a documentales, ensayos, reportajes, contenidos más periodísticos, y un 15%, que es un poquito más que el año pasado, a las series de ficción. Esta es la distribución de los géneros por plataforma, y aquí vemos claramente el perfil de cada plataforma. Si lo ven en el gráfico, pues el color más amarillo más claro es el de los conversacionales,
iVoox tiene un 100% de producción en conversacional, Podimo tiene un 91% de producción conversacional y Podium Podcast subió su porcentaje de conversacional al 56%. En el caso de los narrativos de no ficción, Sonora y Audible están dominando en esa categoría. Y desde el punto de vista de la distribución, también es muy interesante los datos que aparecen en este estudio, porque es verdad que en 2022 se miraba la alternancia al 2023 como la explosión del video podcast, y aparece que según estos datos, pues así ha sido, ¿no? Los podcasts con vídeo, como pueden ver, se ha incrementado pues más de un 30%. También es interesante ver quién es el operador que más apuesta por este tipo de video podcast, que es el caso de Podimo y el caso de Podium. La forma de financiación por publicidad, pues estos datos nos dicen que las fórmulas publicitarias vinculadas a un anunciante, como puede ser el branded, la mención o el patrocinio, todavía no están en el ecosistema de la producción en este 2023, ¿no? Vemos ahí que de esos 209 estrenos, solamente 23 es el formato de la publicidad, la manera de financiación. Y además, les decía al principio que hemos ido mejorando esa metodología, y en la muestra hemos tenido en cuenta esta vez si se trataba, como digo, de brandes, si se trataba de mención o si se trataba de patrocinio. Y bueno, los datos son interesantes, igual que lo son el tema de la financiación por suscripción. También aquí se ve claramente que el 65% de los podcasts que se pueden consumir en estas plataformas que nosotros hemos analizado, en estos operadores, pues son de pago. Vemos ahí Podimo, Audible, Sonora y Amazon, y como oferta en abierto, es decir, libre consumo sin tener que pagar, es el 35% de la producción analizada. Y también hemos incluido una novedad en la que estamos también trabajando, que es la orientación por edad. Nos parece importante, bueno, pues ver que solamente 7 de los 209 podcasts analizados contienen advertencia expresa de contenido que es inadecuado para menores, bien por los temas que trata, por el lenguaje, por la narrativa, ¿no? Y 6 son menciones verbales, que además las hemos puesto, es fácil identificarlas porque son de Audible, y un episodio de Podium Podcast que figura con la E de explícito. Y bueno, creo que para el sector que todavía no se trabaja este tipo de protección a los menores, creemos también que era interesante para el estudio. Bueno, muy brevemente, como cierre de esta primera parte del estudio sobre la producción en España, 3 datos grandes, tres claves de interpretación. La primera, una reducción en el volumen de estrenos, ya la hemos indicado, que está muy asociada a la caída del operador Sonora. Sonora el año pasado produjo 84, este año ha producido 59 títulos menos, y el descenso conjunto en la producción en España es de 54, de manera que sí se puede establecer una correspondencia entre ambas realidades. Las temáticas dominantes, lo hemos dicho ya, cultura y sociedad y salud física y mental, y el dato desde el punto de vista del género es el crecimiento de los podcasts conversacionales en detrimento de los narrativos de ficción y no ficción. El hecho de que, como decía Laura, la mayor parte de los podcasts estrenados estén en plataformas de pago explica de alguna medida que los podcasts en abierto, en términos de publicidad, sean una cuota mucho más baja. Vamos a escuchar a continuación el resumen de los datos de Argentina por voz e imagen de sus autores, de Agustín, de Mariana y de Pablo. Buenos días, soy Agustín Espada, estoy junto a Pablo Fischer y Mariana Baccaro para presentarles los resultados del informe Cómo suenan los podcasts en España y Argentina, en este caso obviamente desde Buenos Aires, para hablar del caso argentino. Muchas gracias Estación Podcast por el espacio y la posibilidad de mostrar los resultados que empezamos a presentar a continuación. Buenos días, comenzamos con el análisis de lo producido en 2023 en Argentina. Las 8 plataformas y productoras analizadas produjeron 96 shows en total. Las productoras son WeToker, Posta, Interés General, Parque, Anfibia y Congo. Y las plataformas Spotify y Audible. La mayor parte de los podcasts de la muestra fueron realizados por las productoras locales. Destaca la baja incidencia de las plataformas globales
no solamente con lo que se observa de Spotify y Audible, sino también queremos destacar que no hay producciones de Amazon Music ni Podimo en Argentina. La media de shows por cada una fue de 12, aunque el volumen de WeToker, 36, el triple, distorsiona la media del resto. Respecto a las temáticas, Cultura, Educación y Sociedad lidera la categoría de temáticas producidas en Argentina. Esto no es extraño, dado que es una temática que suele encabezar los listados de producciones a nivel global. Además, identificamos ciertos temas argentinos como economía y negocios y salud y bienestar, con cantidad de producciones que destacan la muestra, con gran adopción por parte de no solamente productoras, sino también la audiencia. Es particular también la baja presencia de podcasts de True Crime en relación al peso global del subgénero y de los programas con temáticas deportivas, algo particular en Argentina, encontrando solo 4 en toda la muestra. A la hora de considerar los géneros de nuestra investigación, los conversacionales, que incluyen tertulias y entrevistas principalmente, son mayoritarios en Argentina. Es notable también que el subgénero reportaje tiene una presencia importante, superando a los podcasts narrativos de no ficción. Respecto a la ficción, el número impacta. Hay una sola producción en la muestra y es un podcast de lectura de cuentos. La prácticamente ausencia de la ficción como formato de producción se puede explicar por los costos elevados, así como por la poca tradición en ficciones sonoras en las últimas décadas en Argentina. En cuanto al tipo de publicación, nos encontramos con que lo que más abunda son las publicaciones pautadas, es decir, temporadas que tienen un comienzo establecido y un final. Las publicaciones que son únicas, en la mayoría de los casos, son narrativas de no ficción, documentales y reportajes que en un mismo día publican todos sus episodios. Y en mucha menor proporción nos encontramos con los Always On, que son los shows que están en continuado. Esto es nuestra muestra. En la escena independiente hay mucha más cantidad de Always On. En cuanto a la frecuencia de publicación, una de las principales es la frecuencia semanal, pero también encontramos en el caso argentino mucha irregularidad, es decir, la publicación es esporádica. Esto sucede bastante con podcasts que son de marca personal, podríamos decir, de personas independientes, profesionales independientes, influencers, que tienen el podcast como un producto más de comunicación, y a veces esto está atado a la capacidad económica, entonces fluctúa la frecuencia de publicación por ese motivo. Seguimos con las redes sociales. Tanto redes sociales como el video podcast es algo que todavía se usa muy poco en las producciones argentinas. Sin embargo, tenemos que decir que aunque el videopodcast todavía es el 5%, sí, la mitad de las productoras tienen al menos un producto con este formato. Entonces sería bueno el año que viene ver cómo continúa este porcentaje. Y en relación a la comercialización de los podcasts, nos encontramos con que 6 de cada 10 shows están comercializados. Y la mayoría de ellos a través de los branded podcasts, los podcasts de marca. La principal temática de estos podcasts resulta ser economía y negocios. Es un gran porcentaje, o sea, suma un montón a que sea una de las temáticas más elegidas dentro de los podcasts argentinos. Y en cuanto a el tipo de género, la mayoría son conversacionales y le siguen los narrativos de no ficción. Las ficciones todavía son muy pocas en Argentina. Bueno, hasta acá un repaso general. Los invitamos luego a ver con más detalle el informe y seguimos con la presentación en España. Sí, vamos a cerrarla con una comparativa final entre ambos países, que no pretende ser sino una manera de, en fin, establecer unas ciertas correlaciones que nos permitan entender una y otra a la vista justamente de esto, de la comparación. Desde el punto de vista comparativo de la producción,
Bueno, nos unen más cosas que nos separan con Argentina. El promedio anual de episodios por plataforma, pues pueden ver ahí que es superior en España que en Argentina. También podemos ver la duración de los episodios, como efectivamente en el balance comparativo pues, se producen esas diferencias, porque aquí en España duran más los episodios, al margen de las distintas plataformas. En cuanto a la duración por géneros, bueno, pues también los conversacionales tienden a tener más espacio, minutos aquí en España que en Argentina. Los narrativos de no ficción están muy emparejados y los narrativos de ficción también aquí tienen una mayor duración. Es muy interesante el balance comparativo desde el punto de vista de las temáticas, porque como decía, estamos interesados aparentemente por las mismas cosas, que eso, bueno, es mucho decir, porque es verdad que me tengo que centrar en los datos y no en las interpretaciones, pero está claro que el número de episodios que más interesan en España, o sea, que más se producen en España son cultura, educación y sociedad, entendemos que son los que más interesan. Lo mismo ocurre en Argentina. Hay una diferencia interesante que también es un poco por la naturaleza quizás del país, mientras que en España la economía y los negocios no se percibe como uno de los temas preferidos en la producción. En el caso de Argentina sí que ocupa el segundo lugar en cuanto a ese tema. O, por ejemplo, salud, bienestar físico y emocional, pues vamos también de forma bastante paralela, ¿no? También información y actualidad. En Argentina tiene mucho más peso la producción de esos temas que aquí, que en España. Si tenemos que comparar el esquema de publicación, el tipo de publicación entre los podcasts argentinos y españoles, encontramos que los podcasts españoles tienen en los podcasts españoles tiene mayor presencia la publicación única, y esto tiene que ver con que en la muestra en general, o puede ser una explicación, que en la muestra en general tiene mucho más peso o tienen mucho más peso las plataformas de streaming que suelen utilizar este esquema de publicación para formatos narrativos de no ficción. En Argentina, por otro lado, encontramos esta presencia de formatos always on, como describíamos antes, que es un esquema de publicación más tradicional incluso en la producción independiente. Al momento de comparar las frecuencias, encontramos que la frecuencia de publicación es bastante más alta en los podcasts españoles, ya que la mayoría de ellos son semanales, mientras en el caso argentino tiene un peso muy importante la frecuencia de publicación irregular, que implica esta alternatividad en los momentos y justamente en la frecuencia de publicación. Otro aspecto y muy interesante para comparar tiene que ver con la duración. En términos de duración promedio general, los podcasts españoles duran, o mejor dicho, la duración media es 12 minutos mayor en España a la de los podcasts argentinos. Y al momento de explicar o de buscar hipótesis que permitan encontrar motivos, vemos que los géneros tienen parte de esas respuestas. Si bien los narrativos de no ficción en ambos países tienen una duración media muy similar, se destaca la diferencia en el género conversacional. Los conversacionales españoles tienen una duración media 22 minutos mayor a la duración media de los conversacionales argentinos. Por otro lado, puede tener una influencia relevante en esta diferencia de duración media la mayor presencia de narrativos de ficción en el caso español que en el argentino, donde solamente tenemos un podcast que se suma a la muestra. Al momento de comparar y de analizar los formatos de comercialización, encontramos que buena parte, por no decir la mayoría de los podcasts españoles, no cuenta con formatos publicitarios, y esto tiene que ver con que en España la muestra tiene muchísimo peso de podcasts cerrados, podcasts de pago que no incluyen en sus contenidos ningún otro esquema de comercialización. Mientras que en Argentina tenemos 1/3 de la muestra que se comercializa a través de branded content, ¿sí? Una marca que auspicia y que produce ese contenido, y otros formatos publicitarios que encontramos en nuestro país que se destaca por el formato de marca personal, ¿no? Influencer o especialista que paga a la productora para llevar adelante su contenido.
Un último punto de esta comparación, y muy relevante e interesante, sobre todo a futuro, tiene que ver con los podcasts con video o video podcast, donde encontramos sí una gran diferencia de la presencia de este formato en España, donde el 37% de los podcasts cuentan con video, y en Argentina, donde solamente sucede en el 5% de la muestra, y esto tiene que ver también con el crecimiento que se dio de un año a otro en España en el uso del video, lo cual nos permite proyectar o preguntarnos si a futuro esto va a suceder también en Argentina, o incluso si se va a sostener este crecimiento en España o se va a retraer. Planteamos solamente algunos puntos de comparación, invitamos a leer el reporte completo y también quedamos a disposición de ustedes para responder a dudas, consultas o comentarios. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí este resumen del informe. La presentación que acabamos de exponer ya está colgada, ya está disponible en la web del observatorio, y el informe completo, que se está maquetando y que está incluyendo datos como el año pasado con las fichas técnicas de cada podcast, estará en breve. Avisaremos para también su consulta y descarga en cuanto esté finalizado. Si da tiempo, si no hay tiempo, pues nada, pues terminamos. Creo que más o menos hemos cumplido con el tiempo. Muchísimas gracias a todos y a su disposición.